Pues con absoluta brevedad. Yo creo que tenemos que aprender mucho de los errores del siglo XX. Yo creo que cuando desde América Latina se ha planteado la idea de un socialismo del siglo XXI, cuando se plantea la reinvención de la democracia, es porque tenemos que aprender de nuestros errores. Seguramente uno de los problemas de la discusión más teórica es que igual Marx no se dio cuenta de la capacidad que tenía el sistema capitalista de adaptarse, ¿no? de cambiar, de mutar. Y eso nos llevó a pensar que siempre cada crisis iba a ser la última y no nos dábamos cuenta de su capacidad, ¿no? de transformarse hasta esconderse. Yo creo que hay parte de la crítica que se hizo al funcionamiento de los estados sociales, al funcionamiento de la burocratización, al funcionamiento de los propios sindicatos, que tenemos que mirarla. Cuando, viniendo antes de ayer de Londres, compré The Economist y en la portada de esta revista de la derecha económica mundial salía un vikingo. Y decían, el modelo para el mundo, los países nórdicos, ¿no? O sea que la propia derecha económica está planteando que todos tenemos que hacer lo que están haciendo los países nórdicos, como si eso fuera posible, ¿no? El único elemento me parecía más poderoso de lo que está ocurriendo en los países nórdicos es la corresponsabilidad de la gente. Allí es imposible que pueda haber ningún tipo de tolerancia ciudadana con empresas que no paguen sus impuestos, con cúpulas de partidos corruptas, con cúpulas sindicales que no respondan a los intereses realmente de un sindicato de clase, ciudadanos que se puedan jactar en el bar de que no pagan sus impuestos. Es decir, que hay un elemento de la corresponsabilidad que es lo que hace que los países nórdicos puedan funcionar. Y, por supuesto, que los jueces igualmente cumplan con sus obligaciones. Por tanto, cuando yo creo que estamos pensando en las alternativas, no estamos pensando en volver hacia atrás. Lo dice la Biblia, que cuando Dios decidió acabar con esa rabia del Dios del Antiguo Testamento, decidió acabar con Sodoma y Gomorra, seguramente las dos ciudades más divertidas de la antigüedad. Cuando decidió acabar con Sodoma y Gomorra, lo que le pidió a Lot, que es para liberar a su familia, es que no mirasen hacia atrás. Y la pobre mujer de Lot, que no tiene ni nombre, miró para atrás y se quedó como la mujer de Lot, convertida en estatua de sal por mirar hacia atrás. En el planteamiento, como decíamos antes, sí es verdad que hay una crisis de civilización. Tenemos que mirar para atrás para no cometer errores. Y ha dicho Julio una cosa que para mí es muy importante. Fíjense ustedes, yo creo que los pensadores que más nos van a ayudar son los pensadores heterodoxos. Walter Benjamin, un marxista heterodoxo, decía que las revoluciones no son momentos de aceleración de la historia, sino todo lo contrario. Son momentos donde se echan los frenos de emergencia de la historia. Porque si la lógica que nos ha traído a esta barbaridad es la lógica del sistema capitalista, ¿por qué esta lógica perversa va a generar un resultado virtuoso? ¿Por qué esta lógica perversa que depreda la naturaleza de repente va a convertirse en algo luminoso? No. Las revoluciones es echar los frenos de emergencia para que seamos dueños de nuestros propios destinos. Y en ese sentido, fíjese qué conciencia hace falta, que ni siquiera la revolución como tal es la que nos va a ayudar si no somos conscientes de que tenemos que reinventarla. En ese momento tenemos que mirar muy detenidamente hacia atrás para no repetir los errores. Y en ese sentido tu pregunta creo que es correcta. No vamos a poder mirar hacia atrás para solventar los problemas nuevos, sino que tenemos que tener el coraje, como decía antes, de experimentar. Una cosa que insisto en ella y es que en un momento donde en España la monarquía tiene tanta crisis, ¿no? por tantos frentes que se la vieron de pronto, ¿por qué esa defensa numantina? A veces incluso me ha sorprendido por qué el Partido Socialista defiende tanto, ¿no? a la monarquía. Y la razón de fondo de por qué en España no dejan caer al monarca es porque el monarca es el pivote sobre el cual circula todo ese entramado de las grandes familias poderosas de nuestro país. Es decir, que hay una lectura también de fondo de que la monarquía es más cosas, ¿no? Y que ese entramado de la economía global, que ya no encuentra su valorización en los estados nacionales, sino que en el ámbito global, en España
referente de articulación es la monarquía, y no es extraño también que esas familias se encuentren pues, en Davos todos los años o en sus diferentes espacios geográficos. Han planteado aquí, fíjense ustedes, 2 o 3 ideas que a mí me tienen con el corazón encogido, ¿no? Déjenme contarles una cosa de Venezuela. Andaba uno de los alcaldes socialistas de Venezuela haciendo campaña en un cerro muy pobre, arriba, en la parte de Caracas, pobre, pobre, pobre. Y están allá un paisano contándole por qué tenía que votar al Partido Socialista, y el paisano les escucha, y cuando termina dice, no, muy bien todo lo que usted me cuenta, pero yo no les voy a votar a ustedes. Y le pregunta a este señor Aristóbulo Istúriz, le pregunta, ¿y por qué no nos va a votar usted? Y dice, porque yo estoy en contra del socialismo. Y dice, ¿y usted por qué está en contra del socialismo? Dice, porque si gana el socialismo me van a quitar lo que tenga. Y le dice el alcalde, pero vamos a ver, tiene usted la luz enganchada ilegalmente allá afuera, tiene los cristales rotos, tiene la mesa calzada con un libro que le regalamos nosotros las anteriores elecciones, la mesa desvencijada, ¿qué le vamos a quitar? Y el tipo contesta, ¿y si me toca la lotería? Pero fíjense, estamos... Miren, nos incorporamos, lo dice Boaventura de Sousa Santos, nos incorporamos como ciudadanos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, nos incorporamos como ciudadanos a través del trabajo. Por eso las mujeres se incorporaron tan tarde como ciudadanas. Después nos incorporamos como ciudadanos a través del consumo. Y hoy la oferta es que nos incorporemos como ciudadanos a través del deseo de consumo. Hemos sabido luchar contra los problemas del mundo laboral. Sabemos luchar más o menos contra algunos de los problemas del mundo del consumo, pero ¿cómo luchas contra un deseo? Fíjense que para cada problema complejo hay una solución simple pero equivocada. A mí me gusta mucho hablar del cuento de la Cenicienta, donde hay un príncipe caprichoso que, como tiene su zapatito de cristal o su zapatito de cuero en el original, convoca a todas las ciudadanas del reino para calzarles su zapatito, porque es el suyo. ¿Y saben con quién cuenta? Con la complicidad de la gente. Si ustedes leen el cuento original de la Cenicienta, verán que las personas más dramáticas son las hermanastras, porque quieren calzarse el zapatito y una se corta el dedo gordo para que le encaje el zapatito. Y se la lleva y hay un pajarito que le dice, Principito, te traigo una mala noticia, esa que te llevas no se llama Leticia. Y entonces la devuelve. Y la otra hermanastra se corta el talón para que le encaje el zapatito. Por tanto, fíjense ustedes, los que tienen zapatitos, y el zapatito puede ser un partido, un sindicato, una bandera, una idea, los que tienen zapatitos a veces cuentan con la complicidad de la gente que están dispuestas a automutilarse para que les encaje el zapatito. Si lo hablamos con los alumnos de la universidad, si queremos preguntarnos en qué se diferencia nuestra actual fase del sistema capitalista de otros momentos de la historia, no es en la corrupción, siempre ha habido corrupción. No es en las guerras, siempre ha habido guerras. No es en la violencia, siempre ha habido violencia. ¿Saben ustedes dónde está la diferencia? Es que en que estamos en el momento de la historia en donde más ámbitos de nuestra vida están sometidos a la mercantilización. Nunca en la historia de la humanidad, nunca ha habido tantos ámbitos de nuestra vida cotidiana convertidos en mercancías. La amistad, la familia, el amor, por supuesto el trabajo, el horizonte de vida. Y de repente en nuestra vida cotidiana nos resulta casi imposible plantearnos alternativas. ¿Y saben dónde se nota eso? En que a todos nosotros nos resulta mucho más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. ¿Y por qué resulta mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? Porque no tenemos una alternativa, porque tenemos la conciencia mercantilizada. Decía Bertrand Russell que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Y mi maestro Boaventura dice que tenemos que ser pesimistas esperanzados u optimistas trágicos. ¿Por qué? Porque el sistema en crisis suele generar mucho dolor, porque no tenemos la alternativa en la cabeza, porque es muy difícil ver una flor en este estercolero, pero en el momento en que perdamos la esperanza nos han derrotado. En el momento en que no seamos capaces, como decía Pessoa, y si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo la luz de la luna cada noche a batir la hierba? En el momento en que no seamos capaces de ver ese rayo de luz, de esperanza, de generosidad, nos habrán derrotado.
Por eso necesitamos tener esa esperanza que es común a la gente progresista. Miren, tenemos dos tareas muy claras cada uno de nosotros. Por supuesto, defender las ideas propias, claro, las que sean. Y conviene que seamos coherentes, porque en cuanto te descuidas te las mercantilizan y de repente, fíjense, en una sociedad mercantil todos somos víctimas y verdugos. Todos estamos sujetos a que alguien nos convierta en su mercancía y nosotros sin darnos cuenta todos los días convertimos a gente en mercancías. Uno puede preguntarse qué hacen unos chavales en un instituto violando a una compañera, grabándola con el móvil y colgándola en internet. Ahí han desaparecido las personas, somos mercancías. Hay 2/3 de la humanidad, 2/3 de la humanidad que ya no hacen falta ni como productores ni como consumidores. A los que nos va bien, sin darnos cuenta, nos convertimos en verdugos. ¡Qué complicación! ¡Qué complicación! ¿Cómo enfrentamos esto? Miren, el Frente Cívico ha planteado una cosa que es una de las dos partes de la verdad. Para mí una de las partes es que cada uno tiene que seguir haciéndose fuerte en sus ideas. Cada uno tiene que seguir siendo coherente con aquello que le ha traído al pensamiento. Cada uno tiene que ser coherente con aquello que le ha obligado a plantearse un lugar diferente en el mundo. Yo creo que renunciar a eso sería renunciar a tu propia identidad. Pero cuidado, la segunda parte es cuánto estoy dispuesto a bajar mi bandera para que se vean las banderas de los demás. Si es cierto todo lo que les he contado antes, de que aparte de toda esta complicación, tenemos las complicaciones añadidas de nuestro propio país, un país individualista, clientelista, insisto, que sigue siendo demasiado respetuoso, que sigue pensando que el Estado no es lo de todos, sino que es lo de nadie, que seguimos teniendo una esfera pública débil, donde nadie dimite, donde tenemos todas estas dificultades, demonios. ¿Qué hacemos para solventarlo? Es decir, insisto, ¿cuánto estamos dispuestos a bajar nuestra banderita para que se puedan ver las banderas de los demás? Decía Vázquez Montalbán que la nueva construcción de la democracia va a ser un gran mosaico donde cada pequeña teselita la va a construir cada persona que sepa lo que no quiere. Yo no necesito saber todo lo que quiero, porque les aseguro que es imposible. ¿Cómo le vas a exigir al 15M que en 2 años solvente lo que no ha sido capaz de solventar el sistema en 400? O la democracia en 200. ¡Qué arrogancia! El 15M nunca ha sido una respuesta. El 15M es una pregunta, la pregunta más inteligente que se ha hecho en los 30 años en este país. Por tanto, fíjense ustedes, es muy importante que asumamos que cada uno tiene su pregunta y que su pregunta, es decir, ese no me gusta lo que hay, cuando lo pongamos en la pared, va a construir al final ese mosaico que nos va a dar el dibujo cerrado de hacia dónde vamos. Pero si resulta que yo quiero que mi teselita sea más grande que la del otro, qué difícil es que quiera venir con nosotros. Insisto, no es nada sencillo. Pero fíjense ustedes, hace 30 años tampoco era sencillo el modelo neoliberal. Ellos fueron los últimos que se atrevieron a pensar lo imposible. ¿Quién diría hace 30 años que iban a ganar? Ellos se plantearon hacer una revolución conservadora y la hicieron y ganaron. Yo creo que es el momento de que nos atrevamos nosotros a pensar los imposibles, pero también que entendamos que solos no vamos a poder. Y por eso les contaba antes que para mí hay 3 espacios de trabajo diferentes. Uno es el de los liderazgos, y el de los liderazgos lo ha contado ese señor. Uno va a ser líder cuando sea honesto en el lugar donde desarrolla su vida, en su trabajo. La gente, el liderazgo tiene mucho que ver con ese rebajar incertidumbre, porque la gente dice, ha entendido y es capaz de contármelo. Busquemos cada uno, ya digo, ese elemento de honestidad donde trabajemos. En segundo lugar, que cada uno se organice donde pueda. No es cierto que las militancias o las afiliaciones o los trabajos sean incoherentes entre sí. Yo me siento 15M, yo me siento puro 15M. Diría que es mi identidad más fuerte, pero eso no me impide tener otras identidades. Tenemos identidades múltiples, vivimos en una sociedad donde ya tenemos identidades múltiples, porque para eso los dioses se han muerto, para que podamos tener identidades múltiples. Y por último, fíjense ustedes, junto a estos liderazgos de honestidad y junto a estas múltiples organizaciones, tenemos que hacer el esfuerzo de pensar. No se olviden que somos un país que dejamos perder nuestro diario de la izquierda,
que somos un país que tenemos dificultades para sostener nuestra prensa crítica, nuestro pensamiento objetivo, que somos un país que tenemos dificultades, no sabemos por si es por toda esta historia que tenemos o porque no terminamos de hacer la reflexión de encontrar esos espacios donde realmente podamos pensarnos desde fuera. Nos vamos a terminar encontrando. Estoy convencido de que si yo les digo a mis alumnos que sean como Neo al final de Matrix, ¿no? Que te salgas de la realidad y te veas desde fuera. Y en el momento en que tú empieces a no creer las mentiras que te cuentan, en el momento en que tú empieces a pensar críticamente, seguro que te vas a encontrar con los otros. Los zapatistas siempre dicen, los rebeldes nos encontramos en el camino. El primer paso, insisto, el primer paso es dejar de interiorizar las mentiras que nos cuentan. El segundo paso es profundizar en las propias verdades. El tercer paso es tener la suficiente honestidad y humildad para pensar que hay otros que pueden tener sus verdades y que también las necesitamos. Yo siempre digo que los que monologan están locos. Hamlet estaba loco como una cabra, monologando, ser o no ser. En cambio, Don Quijote no estaba loco, porque siempre dialogaba con Sancho. ¿Saben ustedes que los fúqueres, los banqueros, compraron los molinos y subieron los cánones? Y era muy difícil moler trigo. Y por eso cuando Don Quijote va contra los molinos, está siendo el primer luchador contra la globalización. No estaba en absoluto loco. No estaba... Termino, perdonen. Don Quijote no estaba loco porque dialogaba. Porque dialogaba. En cambio, si con la fuerza de nuestras verdades monologamos, vamos a estar a la altura de los que monologan. Y fíjense ustedes, los que roban monologan, los que mienten, los corruptos, los que violan, los que insultan. Todos esos monologan. En cambio, el que está dispuesto a dialogar ya está reconociendo al otro. Cuando uno tiene su verdad muy fuerte, cuando uno tiene su verdad profundamente en su cabeza y en su corazón, no tiene ningún miedo. Les invito a que hagan muy fuertes sus verdades. La republicana es una de mis verdades. Les he dicho antes el respeto a mis mayores, la crítica a la transición. El pensamiento de izquierda creo que nos ha sembrado lo mejor de nuestras sociedades. Estoy tan fuerte en mis convicciones que no tengo ningún tipo de problema en escuchar a las demás banderas y no tengo ningún tipo de problema en bajar un poquito mis banderas para que los otros no se sientan humillados con las mías. Si eso es el Frente Cívico, adelante.